¿Has notado que repites exactamente las mismas situaciones que tu madre o tu padre enfrentaron en su vida? ¿Has sentido alguna vez que por más que intentas cambiar ciertas conductas o decisiones, siempre terminas cayendo en las mismas experiencias o dificultades? Esta sensación, que parece una especie de destino inevitable, tiene una explicación profunda y fascinante en la psicología propuesta por Carl Gustav Jung. Jung habló ampliamente sobre algo que denominó el inconsciente familiar, un concepto revolucionario que explica por qué muchas veces las personas reproducimos patrones y dinámicas familiares sin siquiera ser conscientes de ello. El inconsciente familiar es una parte del inconsciente colectivo, otro concepto clave propuesto por Jung que describe una especie de memoria psíquica compartida por todos los seres humanos. Dentro de este vasto inconsciente colectivo existe una sección específica dedicada exclusivamente a nuestra familia. Esta sección alberga todas las experiencias emocionales intensas, los traumas, secretos, miedos y deseos reprimidos que nuestros antepasados no pudieron resolver en su momento. A medida que estas experiencias permanecen sin resolver, se transmiten de generación en generación como si fueran una especie de herencia invisible, afectando profundamente nuestras decisiones, comportamientos y emociones sin que seamos conscientes. Para comprenderlo mejor, pensemos en un ejemplo cotidiano. María constantemente elige parejas que la abandonan o son emocionalmente distantes. Por más que conscientemente busca una relación saludable, termina siempre atrapada en relaciones donde no se siente amada o valorada. Indagando un poco en su historia familiar, María descubre que su madre y su abuela vivieron experiencias similares. Ambas sufrieron abandonos o vivieron con parejas emocionalmente ausentes. Sin darse cuenta, María está repitiendo este patrón como una forma inconsciente de permanecer fiel al modelo familiar, perpetuando así la herencia emocional de sus antepasados. Este tipo de dinámica recibe en psicología junguiana el nombre de complejos familiares. Los complejos familiares son estructuras psicológicas que se forman alrededor de experiencias emocionales intensas, generalmente traumas o conflictos no resueltos dentro de la familia. Estos complejos actúan como imanes, atrayendo circunstancias o relaciones similares a las originales, con la esperanza inconsciente de resolver finalmente aquello que quedó pendiente. Otro ejemplo claro es el caso de Luis, quien constantemente fracasa en sus proyectos económicos. A pesar de ser talentoso y trabajador, parece que algo siempre sale mal. Indagando en su árbol familiar, descubre que su padre y su abuelo también experimentaron fracasos constantes y pérdidas económicas significativas. Este patrón de fracaso económico está siendo replicado por Luis inconscientemente, debido al complejo familiar relacionado con el dinero y el éxito, donde existe una creencia inconsciente que triunfar económicamente podría implicar traicionar o alejarse emocionalmente de su familia o sus raíces. Pero, ¿cómo identificar si estamos atrapados en un complejo familiar? Existen señales muy claras. Por ejemplo, la repetición constante de situaciones similares en relaciones, trabajo o salud. También la sensación persistente de que algo no encaja, o la incapacidad para avanzar hacia metas personales a pesar de intentarlo con esfuerzo y dedicación. Además, sentimientos inexplicables de culpa o lealtad hacia ciertos miembros de la familia, especialmente cuando se intenta realizar un cambio importante en la vida, son otra clara señal de que estamos bajo la influencia de estos patrones familiares inconscientes. Para detectar de manera más precisa estos patrones familiares inconscientes, una herramienta sumamente efectiva es el genograma familiar. Este ejercicio consiste en dibujar un árbol familiar, detallando al menos 3 generaciones atrás. En él se anotan las experiencias importantes, conflictos emocionales, patrones recurrentes en relaciones, profesiones
enfermedades o fracasos económicos. Al realizar este ejercicio, las personas suelen sorprenderse al encontrar similitudes impresionantes entre sus vidas y las de sus ancestros. Este acto de visibilizar claramente el patrón puede ser el primer gran paso hacia la liberación emocional. Otra señal de alarma es la identificación excesiva con algún miembro de la familia. Por ejemplo, alguien que constantemente dice, «Soy igual a mi madre» o «Tengo exactamente el carácter de mi padre», podría estar profundamente vinculado a un complejo familiar inconsciente. Esta identificación puede parecer inocente, pero en realidad encierra una profunda fidelidad invisible hacia el miembro familiar, lo que lleva a reproducir automáticamente sus patrones de vida. La teoría de Jung también nos invita a profundizar en otro aspecto esencial, entender que estos patrones no solo son negativos. Muchas veces heredamos fortalezas y talentos de nuestros antepasados. Lo importante es hacer consciente lo inconsciente para poder elegir qué partes de nuestra herencia emocional deseamos mantener y cuáles queremos transformar. El proceso de hacer consciente lo inconsciente es precisamente lo que Jung llamaba individuación. Este es el camino de autoconocimiento profundo que nos permite diferenciar claramente entre quiénes somos nosotros y quiénes son nuestros ancestros. A través de la individuación podemos apreciar, agradecer y honrar nuestra herencia familiar sin tener que repetir obligatoriamente sus patrones dolorosos o limitantes. Finalmente, reconocer estos patrones familiares no implica juzgar o culpar a nuestros padres o abuelos, sino más bien comprender con compasión que ellos también fueron víctimas inconscientes de los mismos patrones transmitidos generación tras generación. Al hacer visible esta dinámica, abrimos una puerta importante hacia la sanación emocional y espiritual. Carlos es un hombre joven, inteligente y capaz. Sin embargo, continuamente se encuentra atrapado en el mismo tipo de relaciones amorosas. Mujeres que dependen emocional y económicamente de él. Al inicio, Carlos siente satisfacción porque cree estar ayudando y cuidando, pero eventualmente, estas relaciones siempre terminan en frustración y resentimiento. Lo curioso es que Carlos vio exactamente la misma dinámica en casa. Su padre siempre cuidó a su madre, quien nunca trabajó y dependió completamente del esposo para todo. Carlos creció convencido de que la manera correcta de amar era asumir toda la responsabilidad, aunque esto implicara renunciar a sus propios sueños y necesidades. Este fenómeno psicológico es conocido como lealtad invisible, un término ampliamente utilizado en la terapia sistémica familiar desarrollada por Bert Hellinger. Según esta teoría, la lealtad invisible es una dinámica inconsciente en la cual los miembros de una familia repiten patrones emocionales y conductuales para honrar o intentar resolver conflictos familiares no resueltos por generaciones anteriores. Esta lealtad, aunque basada en el amor y el respeto inconsciente, termina muchas veces limitando la vida del individuo y perpetuando situaciones dolorosas. Bert Hellinger, quien desarrolló la terapia de constelaciones familiares, descubrió que las familias funcionan como sistemas interconectados, en los cuales cada miembro afecta a los demás de manera profunda e inconsciente. Cuando un conflicto o un trauma queda sin resolver en una generación, este se traslada inconscientemente a las siguientes generaciones, quienes intentan resolverlo o compensarlo a través de su propia vida, incluso al costo de su felicidad o realización personal. Este patrón de lealtad invisible es especialmente evidente en situaciones cotidianas relacionadas con las finanzas, relaciones personales, éxito profesional y hasta enfermedades físicas. Por ejemplo, Andrea constantemente enfrenta dificultades financieras a pesar de sus grandes habilidades para generar ingresos. Cuando profundiza en su historia familiar, descubre que su abuelo perdió una fortuna
y nunca logró recuperarse emocionalmente de aquella pérdida. Andrea, de manera inconsciente, mantiene una situación financiera precaria como una forma de solidaridad invisible hacia su abuelo, mostrando inconscientemente que tampoco puede superar ciertos límites económicos familiares. Otro ejemplo frecuente es el caso de Laura, quien repetidamente se involucra en relaciones tóxicas o abusivas. Al explorar su historia familiar, descubre que varias mujeres de su familia, incluyendo a su madre y a su abuela, vivieron experiencias similares de abuso emocional o físico. Laura, sin ser consciente de ello, está reproduciendo estas situaciones como un acto inconsciente de lealtad y empatía hacia estas mujeres, como si compartir el sufrimiento fuera una manera de demostrar su pertenencia y amor hacia la familia. Estas repeticiones inconscientes son intentos profundamente arraigados de rescatar o compensar situaciones no resueltas dentro del sistema familiar. La lealtad invisible es particularmente poderosa porque actúa desde lo más profundo del inconsciente emocional. La mayoría de las veces, quienes experimentan estos patrones no logran entender por qué continuamente toman decisiones que terminan perjudicándolos. ¿Cómo podemos identificar estos patrones de lealtad invisible en nuestra vida cotidiana? Algunas señales claras incluyen repetir patrones dolorosos en relaciones amorosas o familiares, como elegir constantemente parejas con problemas similares. Experimentar culpa intensa cuando intentamos superar ciertos límites que nuestros padres o abuelos no pudieron superar. Sentirnos bloqueados o incapaces de avanzar en nuestra vida, especialmente en áreas donde nuestros familiares han sufrido. Asumir roles familiares que no nos corresponden, como cuidar excesivamente a nuestros padres, hermanos o parejas, olvidando nuestras propias necesidades. Reconocer estos patrones es el primer paso para liberarnos de ellos. Según la terapia sistémica familiar de Hellinger, una de las técnicas más efectivas para romper la lealtad invisible son las frases sanadoras usadas en constelaciones familiares. Estas frases buscan restaurar el equilibrio dentro del sistema familiar y liberar emocionalmente al individuo de responsabilidades que no le corresponden. Algunas frases sanadoras poderosas que puedes aplicar son: te honro y respeto, pero tu destino no es el mío. Con amor dejo contigo lo que es tuyo y tomo solamente lo que me corresponde. Elijo vivir mi propia vida con plenitud y dejo en paz lo que no puedo resolver. Estas frases, repetidas con intención y presencia emocional, pueden generar un poderoso cambio en la percepción interna, ayudando a las personas a liberarse emocionalmente de cargas familiares no resueltas. La práctica regular de estas frases también puede aclarar qué emociones son propias y cuáles han sido heredadas o asumidas inconscientemente del sistema familiar. Además de estas frases, otro método práctico para romper la lealtad invisible es realizar ejercicios de visualización sistémica. Este ejercicio consiste en imaginar a cada miembro familiar frente a nosotros, reconociendo con claridad y respeto sus dificultades y conflictos, para luego, simbólicamente, devolverles sus cargas emocionales. Esta visualización genera un poderoso efecto psicológico de alivio emocional y permite al individuo comenzar a vivir con mayor libertad y autenticidad. Al final, entender la dinámica de la lealtad invisible nos permite no solo reconocer patrones familiares limitantes, sino también honrar la historia familiar desde un lugar más consciente y sano. La conciencia de estas dinámicas nos da la oportunidad de redefinir nuestras elecciones, estableciendo límites sanos y aprendiendo a amar sin sacrificios emocionales innecesarios. ¿Por qué reaccionas con ira ante ciertas situaciones sin entender por qué? ¿De dónde viene ese profundo miedo al fracaso o esa vergüenza paralizante que experimentas frente a algunas personas?
Muchas veces, estas emociones intensas parecen surgir de la nada, sorprendiéndonos con su intensidad y frecuencia. Sin embargo, detrás de ellas existe una realidad más profunda. Son emociones reprimidas que hemos heredado y que forman parte de lo que Carl Gustav Jung denominó la sombra familiar. La sombra familiar, según Jung, es el conjunto de emociones, deseos, conflictos y pensamientos que han sido reprimidos o negados en nuestra familia a lo largo de generaciones. Estas emociones no desaparecen simplemente al ser reprimidas, más bien se acumulan en el inconsciente familiar, pasando silenciosamente de padres a hijos, como si fueran una carga invisible que se hereda sin ser cuestionada. La sombra familiar contiene todo aquello que fue considerado inaceptable o vergonzoso dentro del contexto familiar. Miedo, rabia, culpa, vergüenza y tristeza profunda. Estas emociones reprimidas se manifiestan en nuestra vida cotidiana de manera sorprendente y perturbadora. Por ejemplo, Ana siente una profunda ansiedad cada vez que tiene que hablar en público. No entiende por qué experimenta un miedo tan desproporcionado. Al explorar su historia familiar, descubre que su madre y su abuela tenían grandes dificultades para expresarse libremente debido a experiencias traumáticas relacionadas con humillaciones públicas o reprimendas severas en la infancia. Ana está reviviendo, inconscientemente, ese miedo heredado cada vez que intenta expresarse públicamente. Otro ejemplo es la historia de Javier, quien constantemente lucha contra ataques de ira inexplicables. Aunque en su vida diaria es amable y considerado, ciertos eventos menores provocan en él explosiones de rabia que no logra controlar. Indagando en su historia familiar, Javier descubre que su padre reprimía constantemente su propia ira, acumulando frustraciones que nunca fueron expresadas adecuadamente. Esa ira reprimida no desapareció. Se transmitió inconscientemente a Javier, quien ahora la expresa de manera desproporcionada, sin comprender claramente por qué reacciona así. Las emociones reprimidas también pueden manifestarse en forma de culpa persistente y una vergüenza profunda e inexplicable. Mariana, por ejemplo, siempre siente culpa cuando se permite disfrutar o descansar. Explorando su pasado familiar, descubre que varias generaciones anteriores consideraban el placer y el descanso como signos de debilidad o irresponsabilidad. Esta creencia, profundamente reprimida en su inconsciente familiar, está condicionando su vida actual sin que ella sea consciente plenamente de ello. Identificar estas emociones heredadas es un paso fundamental para poder transformarlas. Algunas señales claras que indican la presencia de emociones reprimidas en nuestra sombra familiar son reacciones emocionales exageradas o desproporcionadas ante situaciones aparentemente insignificantes, sentimientos constantes e inexplicables, de culpa o vergüenza, miedo irracional ante situaciones comunes como hablar en público, asumir responsabilidades o expresar sentimientos auténticos, ira que parece surgir de la nada y que es difícil de controlar o entender. ¿Cómo puedes identificar claramente estas emociones reprimidas en tu propia vida? Una técnica efectiva es observar con atención las situaciones que despiertan en ti emociones particularmente intensas. Anota qué emociones sientes con frecuencia y en qué contextos específicos surgen. Luego, reflexiona sobre tu historia familiar. ¿Existen eventos, creencias o comportamientos familiares que puedan estar relacionados con esas emociones que sientes ahora? Además, prestar atención a patrones recurrentes en tus relaciones personales puede darte pistas sobre qué emociones heredadas estás viviendo de forma inconsciente. Si constantemente atraes personas que provocan en ti emociones negativas similares, como frustración, rechazo o abandono, es muy probable que estés reviviendo inconscientemente una emoción reprimida en tu familia.
Un método altamente efectivo para trabajar con la sombra emocional familiar es el uso combinado del diario terapéutico y la meditación guiada. El diario terapéutico te permite explorar tus emociones más profundas en un espacio seguro y privado. Puedes iniciar escribiendo respuestas a preguntas como ¿qué emociones me incomodan más? ¿Cuándo fue la primera vez que experimenté esta emoción tan intensamente? ¿Existe alguna conexión con eventos o situaciones familiares anteriores? Luego, complementa esta práctica con meditaciones guiadas específicamente diseñadas para conectar con tu sombra emocional. Durante estas meditaciones, puedes visualizar a tus ancestros y observar con claridad qué emociones reprimidas podrían estar intentando comunicarse contigo. Un ejercicio simple pero poderoso es imaginar que tienes frente a ti a los miembros de tu familia y decirles mentalmente: ahora veo claramente la emoción que he heredado de ti. Te honro y respeto, pero elijo liberarme de esta carga emocional. A través de esta práctica constante, comenzarás no solo a comprender más claramente tu mundo emocional interno, sino también a experimentar un profundo alivio emocional al liberar emociones que, aunque heredadas inconscientemente, ya no tienen por qué definir tu presente ni tu futuro. Estás manejando tu vida con un mapa antiguo que no trazaste tú. Imagínate que conduces por un camino guiado por un mapa que tus abuelos, bisabuelos o incluso generaciones anteriores dibujaron, y tú lo sigues sin cuestionar, aunque el camino haya cambiado o ni siquiera exista ya. Este mapa son los condicionamientos y creencias inconscientes transmitidos a través de tu árbol familiar, determinando gran parte de tus decisiones, emociones y experiencias sin que seas plenamente consciente de ello. El árbol genealógico es mucho más que una representación gráfica de las relaciones familiares. Psicológicamente, representa una compleja estructura de creencias, patrones emocionales, comportamientos repetitivos y traumas heredados. Estos elementos inconscientes influyen de manera profunda en tus decisiones diarias, en tus relaciones, en tus elecciones profesionales e incluso en tu salud física y emocional. La psicología sistémica y transgeneracional ha demostrado que existe una marcada tendencia a repetir patrones familiares a lo largo de generaciones. Estudios en psicología familiar han revelado patrones sorprendentes en profesiones, relaciones amorosas e incluso enfermedades hereditarias. Por ejemplo, investigaciones han documentado familias enteras en las que varias generaciones escogen la misma profesión, no siempre por vocación, sino como un reflejo inconsciente de lealtad familiar o por mantener una tradición. Un estudio llevado a cabo por Anne Anselin Schutzenberger, pionera de la psicogenealogía, observó cómo ciertos eventos traumáticos no resueltos, como muertes prematuras, pérdidas económicas o conflictos severos, reaparecen de manera casi idéntica en generaciones posteriores. Schutzenberger descubrió en su estudio que estas repeticiones no son simples coincidencias, sino que son el resultado de dinámicas inconscientes que buscan resolver conflictos emocionales no resueltos en generaciones anteriores. Estos patrones repetitivos pueden verse claramente en ejemplos cotidianos. Por ejemplo, Marcos proviene de una familia donde varias generaciones han sufrido de enfermedades cardíacas. Aunque Marcos es consciente de este historial, inconscientemente sigue hábitos y comportamientos que contribuyen a desarrollar estos mismos problemas de salud. Al profundizar en su historia familiar, descubre que, emocionalmente, la familia lleva generaciones reprimiendo emociones relacionadas con el dolor, la pérdida y la tristeza, generando estrés crónico y hábitos poco saludables que terminan manifestándose en enfermedades físicas. Otro caso revelador es el de Cristina, quien repite constantemente relaciones tóxicas o destructivas.
Aunque racionalmente busca parejas diferentes, siempre termina atrapada en dinámicas similares. Al explorar su árbol genealógico, descubre que su madre, abuela y bisabuela vivieron relaciones abusivas o emocionalmente insatisfactorias. Cristina está repitiendo estos patrones inconscientemente como una forma de solidaridad emocional con las mujeres de su familia, intentando resolver un trauma que ha trascendido generaciones. ¿Cómo es posible que los traumas no resueltos de nuestros ancestros condicionen tan fuertemente nuestras decisiones actuales? Desde la perspectiva de la psicología transgeneracional, estos traumas actúan como heridas abiertas en el inconsciente familiar. Cada nueva generación, de manera inconsciente, intenta sanar esas heridas al reproducir situaciones similares. Esto no sucede porque la persona desee sufrir conscientemente, sino porque inconscientemente busca cerrar ciclos y resolver conflictos emocionales heredados. La buena noticia es que, aunque estos patrones parecen estar profundamente arraigados, puedes romper con estos ciclos inconscientes y liberarte del mapa familiar antiguo que condiciona tu vida. Una herramienta poderosa para lograr esto es la visualización guiada, técnica ampliamente utilizada en terapia transgeneracional y sistémica. Un ejercicio práctico que puedes implementar es el siguiente. Busca un lugar tranquilo y cómodo, donde puedas estar a solas. Cierra los ojos y respira profundamente varias veces. Visualiza frente a ti tu árbol familiar, representado por tus padres, abuelos, bisabuelos y todas las generaciones anteriores que conozcas o imagines. Observa claramente a cada uno de ellos, reconociendo con respeto su historia, sus dificultades, sus miedos y sus traumas. Luego, visualiza cómo devuelves a cada ancestro sus cargas emocionales que inconscientemente has estado cargando. Puedes decir mentalmente frases como: te honro y respeto, ancestro mío, pero dejo contigo lo que te pertenece y tomo solo aquello que me fortalece. Imagina cómo cada carga emocional regresa suavemente a su dueño original, permitiéndote sentir un profundo alivio y liberación emocional. Esta práctica, repetida con frecuencia, tiene efectos poderosos. A nivel psicológico, permite liberar emociones atrapadas en el inconsciente familiar, abriendo paso a decisiones más libres y auténticas en tu vida actual. Esta técnica también favorece un mayor autoconocimiento y conciencia emocional, permitiéndote entender claramente qué decisiones son genuinamente tuyas y cuáles han sido tomadas bajo la influencia inconsciente de tu historia familiar. Otro recurso efectivo es el uso de afirmaciones positivas, especialmente diseñadas para reprogramar las creencias inconscientes heredadas. Frases como: elijo vivir mi vida con libertad, soy digno de tener relaciones saludables y amorosas, o merezco prosperar y disfrutar plenamente de la vida, pueden generar cambios profundos en tu mente subconsciente, ayudando a reescribir tu propio mapa vital desde cero. Al comprender claramente la influencia inconsciente que tu árbol familiar ejerce sobre ti, comienzas a recuperar tu poder personal. Ya no conduces guiado por mapas antiguos trazados por otros, sino que empiezas a crear un camino nuevo, basado en decisiones conscientes y auténticas, libres de condicionamientos emocionales heredados. Lucía siempre había sentido que llevaba una carga invisible sobre sus hombros. Desde pequeña, había observado cómo su madre y su abuela vivían atrapadas en patrones de dolor emocional, relaciones abusivas y frustraciones profesionales. Lucía parecía destinada a repetir esos mismos patrones. Sus primeras relaciones románticas también fueron turbulentas y llenas de conflicto, y en el trabajo parecía incapaz de avanzar o sentirse satisfecha. Pero un día decidió que quería romper ese ciclo. Comenzó un profundo viaje de autodescubrimiento, enfrentando la dolorosa verdad de que estaba viviendo inconscientemente en la sombra de su historia familiar. Psicológicamente,
Todos tendemos a repetir patrones familiares porque nuestra mente busca lo conocido, incluso si esto significa permanecer en situaciones dolorosas o incómodas. Este apego inconsciente al dolor es resultado de nuestra necesidad profunda de pertenecer, de sentirnos conectados a nuestra familia y de honrar inconscientemente las experiencias pasadas, aunque sean traumáticas. Carl Gustav Jung lo explicó claramente a través de su teoría del inconsciente colectivo y del proceso que denominó individuación. La individuación, según Jung, es un proceso vital mediante el cual una persona se convierte en un individuo consciente y diferenciado, separado de las proyecciones y expectativas familiares o sociales. Es un proceso de autodescubrimiento profundo que nos invita a enfrentar conscientemente esas emociones y patrones reprimidos que heredamos de nuestra familia. Una de las principales razones por las que repetimos estos patrones familiares es porque proporcionan una falsa sensación de seguridad emocional. Aunque duelen, son familiares, y esa familiaridad genera apego. Inconscientemente creemos que, si nos desviamos de lo que conocemos, perderemos la conexión con nuestra familia y nuestra historia. Este miedo inconsciente a la exclusión o a la pérdida del vínculo familiar hace que nos aferremos a los patrones dolorosos del pasado. Lucía descubrió en su proceso personal de individuación que estaba reproduciendo inconscientemente la infelicidad de las mujeres de su familia como una forma de solidaridad y amor mal entendido. Al darse cuenta de esto, empezó a cuestionarse profundamente cuáles eran realmente sus deseos y qué partes de su historia familiar estaba dispuesta a honrar y cuáles necesitaba liberar. Casos reales como el de Lucía son cada vez más comunes gracias a la creciente conciencia sobre el impacto de nuestra historia familiar en nuestras decisiones cotidianas. Otro caso conocido es el de David, quien durante años repitió patrones de fracaso económico porque su familia había experimentado graves pérdidas financieras. Cuando finalmente enfrentó conscientemente estos patrones, identificó la creencia limitante heredada de que el éxito financiero lleva a la separación emocional de la familia. Al trabajar en su proceso de individuación, logró romper este condicionamiento y construir una realidad completamente diferente, llena de éxito y plenitud emocional. La técnica junguiana de la individuación nos enseña que el primer paso para liberarnos del pasado familiar es hacerlo consciente. Una vez que somos capaces de ver claramente qué patrones estamos repitiendo y por qué, podemos comenzar el trabajo real de transformación personal. Este proceso implica enfrentar nuestra sombra emocional, reconocer aquellas emociones reprimidas o negadas por generaciones y aceptar plenamente que estas emociones forman parte de nuestra historia, pero no tienen que definir nuestro futuro. Para facilitar este proceso, es muy efectiva la técnica de visualización guiada que permite cortar lazos emocionales dolorosos con la historia familiar. Aquí tienes un ejercicio práctico y poderoso que puedes realizar en la tranquilidad de tu espacio personal. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira profundamente, relajando tu cuerpo con cada exhalación. Imagina frente a ti a tus padres, abuelos y ancestros más lejanos. Observa con amor y respeto sus rostros, reconociendo que cada uno lleva su propia historia y dolor. Visualiza claramente esos lazos emocionales dolorosos que te conectan a experiencias negativas heredadas, como hilos o cuerdas oscuras que van desde ti hacia ellos. Con suavidad pero con firmeza, toma una tijera imaginaria y comienza a cortar simbólicamente estos lazos mientras repites mentalmente: te honro y respeto, ancestro mío, pero libero y devuelvo este dolor que no me corresponde.
Elijo vivir mi propio camino con libertad y autenticidad. Al cortar cada lazo emocional, siente como una sensación de alivio profundo y liberador comienza a llenar tu cuerpo. Observa cómo los ancestros también quedan liberados, respetando y aceptando tu elección de vivir libremente. Esta técnica, repetida frecuentemente, refuerza el proceso de individuación personal y fortalece tu capacidad de tomar decisiones conscientes, libres de los condicionamientos inconscientes de tu historia familiar. Te permite honrar tu pasado sin permanecer atrapado en él, construyendo una vida auténtica y verdaderamente tuya.